La historia comienza con nuestro prota Araga Kusaga teniendo un sueño en donde perdió a su amiga de la infancia, pero nomás al despertar ya estaba aferrado a ella. La chica llamada Ihiri también era su prima, por eso no le daba tanta importancia al manoseo, y también porque hace tiempo hasta le hacía dibujos expresándole su cariño, y para no olvidar ese momento tenía el dibujo como fondo de pantalla, algo que Ihiri no tomó muy bien. Ellos vivían una vida tranquila como estudiantes, y al ser primos vivían en la misma casa, pero lo que veía extraño a Arata era el sol oscuro, aunque Ihiri le aseguraba que era completamente normal, por lo que no lo pensó mucho hasta que se topó con esta chica, que le advirtió que despertara pronto o moriría. Arata estuvo pensando en eso, y cuando llegó Ihiri trató de convencerlo de que todo estaba bien y podían permanecer juntos, pero al recordar a Ihiri despidiéndose, empezó a interrogarla. Ella contestó a la perfección a todas sus preguntas, excepto a una, ya que aseguraba que el sol siempre había sido negro, cuando en el dibujo lo había dibujado rojo. Ella fue descubierta, pero antes de revelar su identidad, terminó apareciendo la chica de antes, llamada Lily Asami, quien había llegado por la impostora. Ella confesó no ser Ihiri y les mostró que en realidad toda la ciudad estaba destruida. Lilith estaba al tanto porque hace 3 días hubo un fenómeno de colapso y la ciudad fue destruida por un sismo gravitacional. Fue entonces cuando Arata recordó que las personas empezaron a desaparecer por el sol negro, e Ihiri para salvarlo le dio este grimorio, y tras pedirle que se cuidara y despedirse con un beso, ella terminó desapareciendo. Arata también fue consumido por la oscuridad, pero como el grimorio supuestamente lo salvaría, le pidió regresar su vida a la normalidad. Por esa razón las cosas parecían estar normales y el grimorio solo le había cumplido su deseo. Lilith sabía que el grimorio era muy poderoso y a la vez peligroso, por eso le dio 2 opciones a Arata, las cuales eran que se deshiciera del grimorio y sus recuerdos para tener una vida normal, o lo eliminaría en ese momento. Arata no estaba seguro de qué hacer, pero al enterarse que el grimorio pudo tomar esa forma porque Ihiri seguía viva en una brecha espacio-tiempo, decidió no entregar su grimorio y tomar una tercera opción. Fue así como terminó asistiendo a la Academia para Magos, y normalmente no se ingresaba tan fácil, pero como él tenía un grimorio muy poderoso y él fue capaz de crear un mundo como si nada, fue aceptado en la academia, en la cual Lilith, además de ser su guía y tener la misma edad que él, era una profesora. Pero al presentarlo, esta chica llamada Selina le preguntó si era cierto el rumor de que pudo crear un mundo. Arata pensaba que no era la gran cosa, pero lo que no sabía era que solo alguien de la clase Rey Demonio podía hacerlo, por lo que en poco tiempo Arata se hizo famoso como candidato a Rey Demonio. Más tarde, Arata conoció al director Goucho, quien le dio la bienvenida a la Academia Royal Biblia, la cual se encargaba de los casos relacionados con la magia, pero a Arata le daba igual, y su única pregunta era que si se convertía en mago podría recuperar a Ihiri. El director no le garantizó nada, pero no era imposible si se convertía en un mago y dominaba la magia. Y si quería acelerar el proceso, debía conocer a las Trinity Seven, las cuales eran 7 magas de élite que se especializaban en las 7 magias de los pecados capitales, y una de ellas era Lilith, aunque a Arata le gustaba molestarla porque tenía un cuerpazo. Más tarde en el camino se encontraron a Levi Kazama, una ninja que también era parte de las Trinity Seven y también le gustaba molestar a Lilith. Ahí los chicos también vieron a otras 2 de las Trinity Seven, las cuales eran Mira Yamada, una habilidosa maga, y Aikyo Foudo, la más ofensiva de las Trinity Seven. Ya por la noche, cuando Arata se iba a dar un baño, se encontró con esta chica encuerada llamada Arin, quien era idéntica a Ihiri, y era otra de las Trinity Seven. Arata no era tímido, por lo que solo se bañaría, pero como a Arin no le daba vergüenza que la mirara encuerada, e incluso le dio sus medidas, Arata se sonrojó y salió de ahí, y cuando Lilith se enteró fue a reclamarle a Arin por bañarse en el baño de hombres. Al día siguiente en clases, Arin no le quitaba los ojos de encima a Arata y lo seguía a todas partes, incluso hasta en el baño. Y la razón de su interés por él era porque probablemente él sería el Rey Demonio y por alguna razón ella debía ser su esposa, algo que no le desagradó del todo al prota, pero seguía siendo raro. Luego cuando regresó a su habitación, las chicas ya lo estaban esperando.
Selina había llegado a entrevistarlo, Levi a verlos y Lilith a vigilarlos porque era su profesora, aunque las chicas sabían que estaba interesada en él, y como a Arata le gustaban las pechugonas, le llevaba ventaja a todas las demás, y según las chicas, si Arata se lo proponía, no tardaría mucho en conquistar a Lilith. Dejando eso de lado, los chicos hablaron sobre el grimorio de Arata, del cual no se tenía mucha información. Además, si quería aprender a dominar la magia, necesitaba un tema de investigación, los cuales se conocían como archivos, y cada uno pertenecía a uno de los 7 pecados capitales. Pero en medio de la explicación, todo se oscureció, y Arata quedó en una posición comprometedora. Así que después del cachetadón, el grimorio le advirtió que alguien los encerró en una versión miniatura del mundo que creó él, y el objetivo de ese hechizo era que encontraran la forma de poder salir. El grimorio podía hacerlo en un instante, pero para hacerlo interesante se lo dejaría a los chicos, aunque encontrar la salida no era tan fácil para ellos, y encima a Lilith le dieron ganas de ir al baño, a Levi también le dieron ganas, y para igualar las cosas hizo que a Selina también le dieran ganas, por lo que Arata tenía que apresurarse si no quería que las meonas le estrenaran su habitación, por lo que engañando al grimorio descubrió dónde estaba el sello para destruirlo, y así poder salir para que las chicas pudieran ir al baño. Y con ellas fuera, Arin confesó ser la responsable de colocar la barrera para ponerlo a prueba, pero el que las chicas estuvieran ahí no estuvo en sus planes, por eso no sabía si estaba enojado, aunque para él todo eso fue un gran espectáculo, y como parecía gustarle esas cosas, ella lo complacería, pero obviamente no pasó. Más tarde, los chicos querían saber por qué lo hizo, y la razón era porque el director le había pedido ponerlo a prueba para ver si se descontrolaba y provocaba otro colapso, y como Lily ya se lo olía, ya lo había castigado. Arin aún quería verificar algo, y usando su modo Magus, hizo que Arata se descontrolara con el fin de evaluar sus poderes y ver qué había detrás del colapso. Pero como eso afectaba a toda la escuela, terminaron llegando Akio y Mira a acabar con Arata antes de que empeorara las cosas. Ese golpe fue inevitable para Arata, pero como el colapso seguía activo, él aún estaba vivo. Y es que antes del impacto, Arata fue llevado a otra dimensión, y quien lo había llevado ahí fue esta chica llamada Yui Kurata, quien lo trataba como su hermano. Ella le contó lo que pasaba, y es que con el colapso las personas con menos poder empezaron a desaparecer, y a ese paso las chicas también lo harían. Arata no quería que más personas desaparecieran por esa cosa, pero aunque saliera de ahí no podía hacer nada si no controlaba su poder. Por eso tenía que encontrar su tema de investigación para usar su magia, y dependiendo del tema pertenecería a uno de los 7 pecados capitales. Pero al recordar el tema de Mira, el cual era justicia y pertenecía a la soberbia, supo el tema que le interesaba. Por eso cuando regresó con las chicas activó su grimorio, y el tema que eligió fue control, el cual pertenecía al archivo de soberbia. Fue así que pudo activar su modo Magus, y su poder principal era anular la magia. Aunque como efecto secundario, la ropa de las personas desaparecía, aunque a Mira no le afectó porque reflejó la magia. Tras eso, los chicos terminaron trabajando en un puesto de comida en la playa como castigo, aunque Arata no parecía muy triste porque podía ver trajes de baño. Además quería quedar de lucidito cuando lo entrevistó Selina, pero como ella quería investigar más a fondo, le pidió que usara su modo Magus, pero solo fue para capturarlo y demostrar que era capaz de someter a un rey demonio. Pero lo que no se esperaba era que su poder consistía en anular la magia y desaparecer la ropa. Más tarde, los chicos fueron a las aguas termales, en donde Arata quería saber más sobre los poderes de las chicas para dominar la magia. Lily no estaba muy convencida de querer enseñarle porque la molestaba mucho, pero Arata se lo pedía con sinceridad, porque su única intención era salvar a Ihiri, por lo que Lilith aceptó, y Arata no se pudo contener, pero luego de sus guamazos, le enseñó cómo funcionaba su magia. Arata quería hacer lo mismo, y como cumplía las condiciones, pudo replicar la magia, cosa que parecía imposible porque cada mago tenía su propia magia, pero Arata al parecer era capaz de copiar la magia de otros.
Días después, cuando la academia fue reparada, los chicos regresarían a clases, pero ahí todos los estudiantes se encontraban dormidos, y al ir con el director, les informó que se trataba de un fenómeno de colapso que dormía a las personas con menos magia. Pero aunque él fuera el director, pensaba que era buena idea aprovechar para hacerle bromas a las linduras de la escuela, y Arata por supuesto que se apuntaba, pero Lilith les dio una merecida paliza. Mira quería solucionar el problema, y aunque el director fuera de los magos más poderosos, rechazó su ayuda. Arata también quería lucirse, por eso les contó que seguramente el colapso provenía del sótano donde se encontraba Yui, y seguramente su magia se había descontrolado y era la causante del problema. Los chicos fueron a buscarla, y en el camino las chicas le comentaron que la magia de Yui era muy poderosa y en la academia estaba solo por debajo de la del director, pero el que su magia se hubiera descontrolado probablemente era por el encuentro que tuvo con Arata. Luego, cuando avanzaban, aparecieron unas criaturas. Ari las detuvo para que Arata pudiera probar su poder, pero este no funcionaba, y al tirar su arma, encueró y anuló la magia de las chicas, por lo que Levi tuvo que encargarse de las criaturas. Más adelante siguieron topándose con más criaturas, pero no tuvieron problemas para encargarse de ellas. Aunque de la nada terminaron apareciendo Mira y Akio, quienes pensaban acabar con Yui para detener el colapso. Levi no lo iba a permitir, por eso se enfrentaría a Akio para que las demás avanzaran. Aunque al activar su poder, Arata se tropezó y le vio los calzones de osito a Mira. Y aunque ella siempre actuaba fría, esta vez Arata sí la sonrojó, por lo que ella quería acabarlo de inmediato. Pero los chicos aprovecharon para adelantárseles. Ellos lograron llegar a la sala de Yui, pero al abrir la puerta había una gran neblina que provenía de Yui y lucía diferente porque Arata la había visto con su forma ideal en el mundo de los sueños. Ahí también se encontraba un dragón custodiándola, y al verlo, el poder de Arata también empezó a descontrolarse. El dragón terminó inmovilizándolo, y Arin y Lilith no podrían solas contra el dragón. Pero en ese momento llegaron las chicas, lo que significaba que Levi había perdido. Pero antes de que Lilith empezara a extrañarla, ella apareció manoseándola, ya que habían decidido hacer una tregua para enfrentarse al dragón. Todas ellas se enfrentaron al dragón, y Levi ayudó a Arata a recuperarse, pero aun cuando Levi se les unió a la pelea, el dragón era muy poderoso para ellas, por lo que Arata volvió a intentar copiar el poder de Lilith, pero esta vez con ayuda de la energía de Levi, y aunque no parecía una gran diferencia, Arata pudo encargarse del dragón con un disparo. Al final, los chicos pudieron salvar a Yui, y fue ahí donde Yui conoció a Arata en persona, y aunque estuviera encuerada, le agradeció a Arata por salvarla, cosa que le dio celos a Lilith. Al día siguiente, Arata despertó con dos bellezas encueradas en su habitación, pero antes de pensar en qué hacer, terminó llegando Lilith, y Arata, lejos de sonrojarse, la invitó a unírseles, cosa que no sucedió. Ya por la tarde en el gimnasio, las chicas competían por Arata, y como era un sinvergüenza, le agradaba eso. Incluso contemplaba los atributos de la profesora. Pero de un momento a otro, todas las chicas se reunieron, y como Levi y Akio tenían la pelea pendiente, querían enfrentarse, pero el resto de las chicas también querían participar. Pero cuando Yui activó su modo Magus, el cual era muy raro, terminó llevando a Arata al mundo de los sueños, y al resto de las chicas las dejó dormidas. Mira era la excepción porque podía reflejar la magia, pero no le interesaba quedarse, y estando a solas, Yui quería aprovechar la ocasión, pero Arata la detuvo porque iba muy rápido. Pero ahí Arata notó que Yui no tenía muchos amigos, porque había estado durmiendo durante muchísimo tiempo, y de no ser por él no hubiera despertado, por eso ella le agradeció. Arata notó que se sentía algo sola, por eso le propuso que fueran amigos, lo cual la alegró muchísimo, pero ella por amigos entendía amigos con derechos y lo dejaría hacerle lo que quisiera. Arata no desaprovecharía la oportunidad, pero justamente escuchó a Lilith, aunque realmente seguía dormida, y antes de que salieran del sueño, las chicas ya los estaban esperando. Ya por la noche en la academia, una estudiante dejó rastros de un colapso, y en la mañana siguiente, los más sospechosos eran Arata y Yui, porque eran de los más poderosos e inestables, aunque ninguno sabía lo que pasaba.
Lilith se enojó porque Yui era muy apegada a Arata, así que para molestarla le dio un besito para ver su reacción. Dejando eso de lado, como los chicos no fueron los responsables, se dieron cuenta que los rastros de magia eran como los de la biblioteca. Arata no sabía a qué se referían, por eso Levi le contó que se trataba de fantasmas. Y es que hace 6 meses, cuando unas gemelas estudiaban en la biblioteca, ocurrió un incidente y la hermana mayor terminó desapareciendo. Y últimamente se rumoreaba que se solía ver mucho a esa chica fantasma. A Arata le interesó el caso, así que fue a hablar con el resto de las chicas, pero ahí también se encontraba Selina, quien parecía muy sospechosa. Pero antes de contarle, terminaron siendo teletransportados a otra dimensión, y Arata sin querer manoseó a Selina, pero Yui le reclamó porque podía manosearla a ella tanto como quisiera. Pero en medio de la propuesta terminó siendo atacado y Selina lo salvó, y la responsable era esta chica llamada Liselotte, la última Trinity Seven y la hermana mayor de Selina. Ella no iba en plan amistoso, por eso las chicas estaban listas para enfrentarla. Arata no entendía lo que pasaba, por eso le explicaron que Liz había estudiado magia prohibida, pero desde que desapareció en la biblioteca no la habían vuelto a ver. Ella se fue por Arata, pero como Selina podía predecir sus movimientos, en un descuido fue por ella y le absorbió su magia. La magia que utilizaba era prohibida, pero desde que encontró un fragmento del Rey Demonio, lo usó para convertirse en candidata a Rey Demonio, al igual que lo era Arata. Normalmente cualquiera podía convertirse en candidato para ser Rey Demonio, cualquiera con bastante poder y con bastante estudio e investigación sobre los temas, pero Liz decidió tomar un atajo para alcanzar su objetivo rápido. Arata la entendía y pensaba de la misma forma, pero no iba a permitir que le robara la magia a sus amigas. Pero Liz, al absorber la magia de Selina, también absorbió su investigación y consiguió toda la información sobre las habilidades de Arata. Y como era muy poderoso y pensaban similar, le propuso que se uniera a su bando y de esa forma podrían incluso salvar a Ihiri. Y con esa propuesta, Arata quedó enganchado y antes de que las chicas hicieran algo, las mandó a volar y le dio un beso de lengua a Arata, cosa que lo debilitó. Y como era la primera vez de Liz dando un beso y tomando tanta energía de calidad, sintió un éxtasis. Y al robarle el poder a Arata, el suyo aumentó drásticamente. Y con el poder de Arata, neutralizó el de las chicas fácilmente. Pero Levi y Mira no cayeron en su ataque, por lo que Levi la enfrentó para ganar tiempo. Y aunque no era rival para ella, ganó suficiente tiempo para que Levi cargara su poder y atacara. Aunque vencerla no iba a ser tan fácil. Además, el resto de los chicos no estaban en condiciones de pelear. Por eso Arata hizo que se descontrolara el poder de Liz. Y eso, sumado al no estar acostumbrado a su poder, hizo que Levi fuera capaz de rivalizar con ella. Y como a Liz no le convenía alargar la pelea, se marcharía, no sin antes advertirles que regresaría una vez se estabilizara su poder. Y al irse, todo volvió a la normalidad. Pero con el peligro que representaba Liz, Mira decidió que entrenaría a Arata para sacar su potencial, y para eso tendría que descubrir cómo cumplir las condiciones para copiar los poderes, ya que nuestro prota tenía que cumplir ciertas condiciones para poder copiar los poderes, pero las lecciones no serían muy educativas, ya que tenía que aprender a usar sus poderes si no quería morir. Aunque en un descuido, cuando Akio lo mandó a volar, le cayó encima a Mira, manoseándole todo su ser, y al no querer desaprovechar la oportunidad, le pidió disculpas antes de apretarle sus atributos, cosa que terminó muy mal. Por otro lado, cuando las chicas planeaban qué hacer antes de que Liz los atacara, ella se adelantó y comenzó su ataque antes de lo esperado, y empezó a usar las criaturas para robarle el poder a las estudiantes. Afortunadamente el director se encontraba en el lugar, y como era el más peligroso de la escuela, Liz fue primero por él, pero el director no tenía pensado perder. Liz pudo sentir el peligro, pero decidió continuar, lo cual no fue muy listo de su parte, porque él, además de jugar con ella, le dio varias lecciones de cómo luchar, y le mostró la diferencia de poder y experiencia que había entre ellos dos. Liz sabía que no ganarían un duelo justo, por eso sedujo al director para que bajara la guardia, y así lo mandó a volar.
Por otro lado, los chicos al ver que Liz había aparecido, le subieron la intensidad al entrenamiento y después de unos golpes, el Grimorio cumplió los requisitos para copiar la magia de Akio, pero para hacerlo se terminó convirtiendo en esta chica fachera a quien Nijiri había nombrado Sora. Luego de eso, Liz fue con las chicas para robarle sus poderes, pero primero pasó a saludar a su hermana y como Selina sabía que Liz no cambiaría de opinión aunque se lo pidiera, le pidió que si Arata la vencía dejara de ser una maga malvada, pero ella pensaba que ya era tarde para eso y le robaría la magia a las chicas. Pero en ese momento apareció Arata recuperando sus poderes con sus nuevos hacks, y es que durante el entrenamiento Sora copió el poder de Akio, el cual podía usar para recuperar sus poderes y solo necesitaba usar este sello para recuperarlo, y sumado a eso, como el poder de Akio lo hacía counter al de Liz, le prestó su poder para que se encargara, pero a la vez tuvo una visión. Arata con todos esos hacks, solo le bastaba con tocarla para ganarle, aunque sin querer pasó esto, y Lilith le dio su regañiza. Pero dejando eso de lado, ganarle a Liz no sería fácil porque era súper rápida, pero aún así Arata tenía una clara ventaja y solo necesitaba tocarle el pecho para quitarle el elemento del rey demonio, y de lograrlo se tomaría su tiempo para disfrutarlo, y lo peor es que era en serio. Liz a ese paso perdería, por eso utilizó una técnica especial y prohibidísima de su archivo, o sea su pecado capital. Ese poder consistía en ralentizar el tiempo hasta el punto que parecía que se había detenido, aunque lo malo de ese poder era que no podía interactuar con lo que estuviera ralentizado, pero sí que podía robarle sus poderes si lograba ralentizarlo, por lo que todo se decidiría en la velocidad del ataque, en el cual ella fue superior, y al quedar indefenso, ella le robaría sus poderes con un beso de lengua, pero al hacerlo fue ella quien perdió sus poderes, porque Arata había pasado el sello a su lengua. Arata obtuvo la victoria, pero no quería que Liz siguiera apartada de las demás, por eso la convenció de regresar con todos, pero eso no sería posible, ya que el poder que utilizó para ralentizar todo tenía una tremenda desventaja, y es que una vez se activaba no podía regresar a la normalidad, por lo que el usuario quedaba atrapado en super velocidad. Arata no quería abandonarla, pero ella le agradeció por preocuparse por ella y lo regresaría a la normalidad, pero antes Arata le prometió que encontraría la forma de sacarla de ahí, aunque cuando volvió ya estaba manoseando a Lilith. Luego de eso, al contarle lo sucedido a las demás, obtuvieron el fragmento del rey demonio, y como Sora era capaz de salvar a Liz si completaba los procesos para copiar la magia de Liz, la tsundere de Mira autorizó el rescate, por lo que Arata pronto podría salvar a la hermana de Selina. Días después, Arata empezó a aplicarse y le pedía ayuda a sus compañeras para estudiar, y Lilith entre celos y curiosidad le preguntó por qué el cambio, y es que él quería volverse más fuerte para poder salvar a Nijiri y a Liz. Y antes de que Lilith se ofreciera a ayudarlo, fueron llamados por el director, aunque en el camino Arata chocó con Mira y hubo un accidente que los retrasó. Ya con el director, él quería dejar a Arata como segundo al mando del grupo de seguridad, pero Mira, quien era la líder, se negaba a trabajar con un pervertido. Pero la razón por la que se lo pedía era porque necesitaba que Arata ayudara a investigar una de las 3 academias de magia que había sido destruida, y por esa misma razón, para que controlara sus poderes, le encargó a Lilith que lo ayudara con sus estudios, así que fue un gane para ella. Pero Sora sabía que Lilith podría enseñarle otras cosas, porque el tema que eligió Lilith estaba ligado al pecado de la lujuria, por lo que cuando llegaron las chicas, empezaron a molestarla porque le avergonzaba su pecado. Y por si te preguntabas cuál era el pecado de cada una, pues Levi tenía la envidia, Yui la avaricia, Arin la ira, Liz la pereza, Akio la gula, y Mira, al igual que Arata, tenía la soberbia. Aunque a Lilith le daba vergüenza decir que su pecado era la lujuria, aunque los pecados no tenían nada que ver con sus personalidades. Dejando eso, Lilith se encargó de instruir personalmente a Arata en todo momento, aunque por la noche, cuando necesitaba descansar, Sora se le trepó a Arata por curiosidad, pero cuando Mira los vio se puso nerviosa. Ellas habían llegado a hablar sobre la misión que tendrían, pero cuando hablaban de los detalles, una cucaracha asustó a Mira, y cuando Lilith despertó, los encontró así, y al único que le echó bronca fue a Arata.
Al día siguiente, los chicos fueron a las aguas termales antes de ir a la misión, y ahí Lilith llevó a Arata a un lugar con buena vista para ayudarlo a relajarse y pudiera dar su mejor esfuerzo al día siguiente. Además, ahí Arata empezó a ganarse el corazoncito de Lilith, pero cuando jugaban alegremente, a Sora le pareció divertido molestarlos, por lo que Arata fue molido. Al día siguiente, los chicos irían a investigar lo que pasó en la Academia Liber y llegarían a través de un portal, pero apenas al usarlo hubo una distorsión y al no poder detenerlos, el director hizo lo posible para enviarlos cerca del lugar, y una vez transportados, Arata, Mira y Sora llegaron a la academia, la cual supuestamente habían confirmado que estaba destruida, y lo más raro era que ahí los estaba esperando Hiri. Mira no se dejó engañar y atacó a la impostora, y al ser descubierta decidió marcharse momentáneamente. Sora conocía a la chica, y era porque al igual que ella, era un grimorio que alguna vez estuvo al servicio de Hiri. Además podía tomar esa forma porque en el pasado, ella era la que se encargaba de cuidar de Arata cuando Hiri no estaba. Luego de eso, estando dentro de la academia, Sora sabía que el lugar había sido transportado a otra dimensión, y la única persona capaz de hacer algo así era otro candidato a Rey Demonio. Ellos, mientras seguían investigando, fueron atacados por monstruos, y Mira, al intentar usar su poder, este fue anulado, y era porque los poderes de los chicos habían sido anulados en ese espacio, pero Sora, al ser un grimorio, aún podía usar sus poderes. Por eso ella se encargaría, mientras los chicos buscaban el sello que mantenía a la academia en esa dimensión. Pero cuando Sora acabó con los monstruos, apareció la impostora, la cual resulta era el fragmento de Ilias, o sea, otro grimorio poderoso como Sora. Ellas eran conocidas porque ambas convivieron con Nihiri, y en términos de poder Sora era superior, pero la chica conocía su debilidad, y en un descuido pudo capturarla. Por otro lado, los chicos encontraron el lugar para deshacerse del sello, pero como Mira no podía ir adelante por obvias razones, y Arata tampoco porque no podría detectar trampas, terminó cargándola para subir. Pero al llegar a la cima, lo que encontraron fue a Sora atrapada. Ilias los estaba esperando, y como le tenía cariño a Arata, su objetivo era mantenerlo en ese lugar para protegerlo de Hiri, quien destruiría el mundo. Por eso no le importaba tomarlo a la fuerza. Los chicos no podían usar sus poderes, pero por fortuna Sora podía comunicarse con Arata. Por eso idearon un plan en donde Arata se entregaba voluntariamente para que dejara ir a Mira. Ella no estaba de acuerdo, pero esa era la mejor opción para pedir refuerzos. Y antes de cerrar el trato, Arata le preguntó por qué decía que Hiri destruiría el mundo. Ella estaba segura de eso, porque la Hiri que conocía no era la misma de ahora. Por eso quería mantenerlo a salvo hasta que eso pasara. Pero como ella no podía sacar a Mira de la barrera, inmovilizó a Arata y acabaría con Mira porque ella estaba enamorada de él y no permitiría que otras chicas se le acercaran. Sora no podía hacer nada, por lo que Mira sería eliminada mientras le drenaban la energía a Sora. Pero en esa situación tan desesperada, Arata perdió el control y un poder emergió de él, por lo que Sora le pidió a Ilia que detuviera a Arata. Pero antes de que lo hiciera, Arata terminó sacando su poder, conocido como Astral Trinity. Él en un instante anuló la magia de Ilia y la derrotó. Además, terminó creando un colapso. Y como Arata ya no era el de antes, las chicas quisieron detenerlo, pero ellas no eran rivales para él. Y como Mira era una maga prometedora, quería usarla, pero ella lo rechazó porque no era Arata. Y gracias a eso se descontroló y Sora aprovechó para volverlo a la normalidad. Y ya con Arata de regreso, solo quedaba acabar con Ilia para poder salir del lugar. Pero Arata quería que le mostrara la salida ya que no tenía intenciones de acabarla. Sobre todo porque le tenía aprecio porque ella había cuidado de él en el pasado. Ella estaba agradecida, pero ella no era la que controlaba el lugar y no podía sacarlos de ahí. Por eso los chicos decidieron que romperían el sello para salir, y Arata quería que Ilia los acompañara. Ella estaba encantada y planeaba ayudarlo ya que se especializaba en magia de apoyo. Fue así que gracias al trabajo en equipo, los chicos pudieron salir.
Afuera ya los estaban esperando las chicas, pero Arata quedó tan débil que terminó desmayándose, pero ahora ya contaba con 2 grimorios, aunque había una persona que los mantenía vigilados. Más tarde, las chicas al enterarse de lo peligroso que era Arata, Akio pensaba que lo más sensato era acabar con él, pero debido a que todas le tenían aprecio, prefirió no hacerlo. Además, el tema principal era sobre el responsable de la destrucción de la Academia Leve, y la principal sospechosa era Ihiri. Más tarde, cuando Arata tenía una pesadilla, terminó llegando Ihiri con él. Arata sabía que era la verdadera y por eso le prometió que la salvaría, y aunque ella era más fuerte que él, estaba segura de que algún día la alcanzaría, pero antes de que pasara, ella pensaba acabarlo. Arata ya se lo veía venir. Afortunadamente, Lilith llegó a salvarlo, y al ver a Ihiri, notó que además de ser una maga malvada, era una candidata a rey demonio por un fragmento que obtuvo. Ihiri activó su poder y su única intención ahí era acabar con Arata, y él al estar tan débil, de un golpe era 100% probable que acabara con él. Pero cuando Ihiri los atacó, terminó apareciendo Arin, quien de alguna manera fue invocada por Arata. El resto de las chicas también llegaron, y como el grupo de Ihiri llamado Iscariot estaba por invadir la academia de los chicos, ella terminó retirándose. Los chicos sabían que tenían que regresar a la academia porque seguramente estaba siendo atacada, pero el portal por el que llegaron había sido destruido. Afortunadamente, Lilith conocía otra forma de llegar a la academia, pero antes de eso, la academia había sido atacada por esta chica llamada Lou. Levi fue quien le hizo frente, aunque tenía una clara desventaja, sin mencionar que el director solo le echaba porras, aunque no era porque fuera un completo despreocupado, sino porque tenía que tener sus ojos sobre esta chica, quien era la más peligrosa. Afortunadamente Yui había puesto a salvo a los estudiantes en su dimensión, así que Levi podía pelear sin preocuparse, y aunque por momentos pudo hacerle daño, ella no era rival para Luke. Por esa razón, usaría su magia prohibida para detenerla, aunque Luke pensaba que para hacer magia prohibida era bastante débil, y la razón era porque la había engañado para escapar junto al director. Luke decidió buscarla, y gracias a eso Levi pudo tenderle una trampa, y aunque la tenía en sus manos, Luke terminó usando objetos legendarios, los cuales solo podían ser usados por una Trinity, por lo que Luke definitivamente estaba en ese nivel, y de un ataque terminó derrotando a Levi. Yui no soportaba ver eso, pero como tenía que mantener a los estudiantes a salvo, Selina era la que iría a ayudar, y al agarrarla desprevenida pudo atraparla, aunque eso no era suficiente para detenerla, y antes de que le diera el golpe final, Selina llamó a su hermana, y gracias a un hechizo en conjunto, Selina pudo ligar la conciencia de Liz en su cuerpo, mientras ella permanecía en la cámara. Cuando Luke la atacó, Liz pudo atraparla con su magia, y esta vez no podría liberarse, por eso destruyó un tesoro a propósito para descontrolar la energía y liberarse, y no volvería a ser atrapada tan fácilmente, pero con lo que no contaba era que Levi también la atacaría. Ella ahora tenía todas las de perder, y lo más lógico era huir, pero su refuerzo recién había llegado. Selina anteriormente había estado aliada con ellas, por eso Ihiri le dio la oportunidad de regresar, pero ella tras perder con Arata, decidió apoyarlo a él y a las chicas, por lo que Ihiri no tendría piedad. Yui también las apoyaría, y por suerte el resto de los chicos terminaron llegando, aunque Arata terminó manoseando por completo a Luke. Además, cuando Liz lo saludó, pudo diferenciarla de Selina solo porque tenía los atributos más grandes. Dejando eso de lado, los chicos se enfrentarían con todo lo que tenían, mientras el director y la chica misteriosa los observaban, aunque realmente era la directora de la Academia Liber, y al estar al mismo nivel que el director, solo se limitarían a observar qué candidato a rey demonio ganaría. Mira y Akio trabajaban muy bien en equipo, y aunque Luke quiso intervenir, fue derrotada porque Yui potenciaba a Akio, pero aunque Ihiri estuviera sola, era más poderosa que todas ellas juntas, pero al compartir el mismo pecado de la ira, Arin era la única capaz de romper su defensa, y gracias a eso, Arata y Lily pudieron darle con todo lo que tenían, y aunque Arin pudo aguantarlo, al tener una visión, decidió dejarse ganar.
Hiri tras perder volvió a la normalidad, pero no se arrepentía de lo que hizo, porque cuando fue absorbida por el colapso tuvo visiones en donde convivía con Arata y fingía ser su prima, pero luego la verdad le fue revelada, y es que Arata estaba destinado a ser rey demonio y destruir el mundo junto a las Trinity Seven, pero eso no terminaba ahí, sino que tras destruir y recrear el mundo, el ciclo se repetía una y otra vez, siendo Arata utilizado como una herramienta tras renacer en un ciclo infinito. Por eso ella quiso convertirse en rey demonio para que no tuviera que pasar por eso. A Arata le conmovía que hiciera todo eso por él, pero le aseguró que aprendería a controlar sus poderes para que eso no pasara. Pero tras eso, Hiri empezó a desvanecerse porque ya no podía mantener su forma física, y al convertirse en cristal, la directora del Liber se apoderó de ella, porque ella aún seguía siendo una candidata a rey demonio, capaz de rivalizar con él. Pero antes de que se marchara, Arata le pidió que cuidara bien de ella, porque algún día iría a rescatarla, por lo que se volverían a ver. Tiempo después, Arata estaba muy pensativo tras lo sucedido, por lo que Lilith lo invitó a dar un paseo por la ciudad, aunque se la pasaba molestándola. Además, el resto de las chicas los estaban espiando, y para desgracia de Mira, fueron a comer justamente en el lugar donde trabajaba como mesera. Tras comer, los chicos fueron por toda la ciudad, en donde pasaron un buen momento juntos, y Arata, como agradecimiento por eso y por todo lo que ella había hecho por él, quería darle algo. Por eso le pidió que estirara el cuello y cerrara los ojos. Ella se hacía la que no quería porque era su profesora y no sería correcto, aunque no tardó en aflojar, pero realmente lo que quería era darle un amuleto de protección, para así en cierta manera pudiera protegerla en todo momento. Ella lo aceptó muy agradecida y pensaba cuidar muy bien de él, aunque en pleno momento Yui no aguantó los celos y salió a reclamar, por lo que todas las chicas fueron descubiertas.